Bueno, muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Les quiero invitar a que por favor abran sus Biblias para comenzar el mensaje de hoy día. Quiero invitarles a abrir en dos partes de la Biblia. En el Salmo que hoy día espero concluir con la ayuda de Dios, Salmo 75. Hemos avanzado como dos versículos en dos sermones, ¿no? Pero hoy día vamos a intentar terminar. Y quiero invitarles también a abrir, dejar abierto ahí como medio abierto, Daniel capítulo 4, ¿ya? Daniel capítulo 4 y el Salmo 75. Hoy día en particular voy a leer ustedes van a leerlo ahí en su versión, o sea, lo van a mirar y lo van a leer mentalmente, y lo que voy a hacer es leerlo yo también, pero voy a leer yo la traducción con la cual hemos estado trabajando. Le comunico a los hermanos que se están integrando hoy día que hemos trabajado este salmo los últimos 3 domingos, hoy día es el tercero, y lo que hicimos fue proponer una traducción, porque este es un salmo difícil de traducir. Entonces estamos trabajando sobre una traducción, estamos explicando por qué hemos escogido ciertas palabras y ciertas expresiones. Entonces lo voy a leer y ustedes van a ir contrastándolo mientras yo lo voy leyendo. ¿Ya? Salmo 75, leemos desde el encabezado, voy a leer yo desde el encabezado hasta el último versículo, que es el 10, y ustedes van haciendo el contraste. Dice así: para el dirigente, no destruyas, una melodía de Asaf, canción. Declaramos la alabanza a ti, oh Dios, declaramos la alabanza porque tu nombre está cercano, tus maravillas lo declaran. Cuando haya asumido la congregación, juzgaré rectamente. Se derrite la tierra y cada habitante, yo estableceré sus columnas. Le dije a los arrogantes, no sean arrogantes, y a los impíos, no levanten sus cuernos. No levanten a lo alto sus cuernos, ni hablen con el cuello erguido, pues ni de afuera, ni del occidente, ni del desierto viene la exaltación. Pues Dios es el juez, a uno abate y a otro exalta. Pues hay una copa en la mano de Jehová, cuyo vino espumea lleno de mezcla y lo derrama. Ciertamente de sus heces beberán y rebosarán todos los impíos de la tierra, pero yo lo declararé para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Todo cuerno de los impíos quebraré, pero los cuernos del justo serán exaltados. Vamos ahora a Daniel capítulo 4, por favor. Se nos cuenta un sueño que tuvo un rey. Este rey es el rey Nabucodonosor. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bien famoso el hombre, ¿ya? Y este capítulo 4 comienza describiendo lo que pasaba y cuando Nabucodonosor tuvo un sueño. Este texto en parte lo leyeron en los pequeños grupos. ¿Quiénes fueron al pequeño grupo? ¿Ya? Yo quiero retomar unas partes solamente de esto que pasa acá, ¿ya? Pero voy a leer los primeros versículos, luego yo mismo les cuento lo que pasa y acentúo algunas cosas que quiero acentuar. Esto es como una carta. Dice: el rey Nabucodonosor a todos los pueblos... Perdón, me estoy leyendo la NBI, déjenme cambiarme a la Reina Valera. Esa tienen ustedes, ¿cierto? Reina Valera. Me cambio. Reina Valera 60. ¿Cómo? Ahí sí. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Luego, versículo 4, Nabucodonosor pasa a describir un sueño. Miren, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos,
adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo ascendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y les ha dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Otras versiones dicen 7 años. 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución. ¿Para qué? Para que conozcan los vivientes, todas las personas que están sobre la tierra, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Voy a orar y vamos al texto, ¿ok? Señor Dios, muchas gracias. Una vez más estamos acá. Y disponemos, oh Dios, todos juntos, nuestro corazón a ti. Tú que eres el Rey Altísimo, pedimos que seas sobre nosotros y que nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La historia continúa, pero antes de contarles el resto de la historia y después ir al Salmo, déjenme leerles algo. Hay un estudio publicado en la Universidad de La Coruña, la Facultad de Humanidades, ¿ya? El autor se llama José Luis Montero, ¿ok? El título de este estudio es un paper, dice Babilonia y Nabucodonosor, historia antigua y tradición viva. ¿Ya? Yo os voy a sacar un extracto, estaba estudiando un poco sobre el tema y encontré un extracto bien interesante. Él dice lo siguiente: por diferentes motivos, Babilonia se había convertido a mediados del primer milenio, 500, 600 a.C., en el corazón espiritual e intelectual de la antigua Mesopotamia, brillando con luz propia sobre el mundo civilizado. Era el centro cósmico, el símbolo de la armonía del mundo, nacida de la pujanza de su dios supremo, Marduk, vencedor de las fuerzas del caos y organizador del universo. Este aspecto cosmológico está presente en la concepción arquitectónica de la ciudad, cuyo centro neurálgico era su célebre torre escalonada. El prestigio de la ciudad era incomparable a los ojos de sus habitantes, como puede verse en algunos de los epítetos y funciones que le asignaban sus sabios a finales del segundo milenio antes de Cristo. De aquí se cita a uno de ellos. Dice así: Babilonia, la pujanza de los cielos. Babilonia, la ciudad donde el lujo es inagotable. Babilonia, la ciudad de la verdad y la justicia. Babilonia, la ciudad que une el cielo y el mundo inferior. Babilonia, la ciudad que aniquila a sus enemigos. Babilonia, la ciudad que ha recibido la sabiduría. Babilonia, la ciudad santa. Todo eso se pensaba de Babilonia.
Babilonia era el lujo de la época, ¿ah? Era el Dubái, ¿ah? de aquel tiempo, allí en el corazón de Mesopotamia. Y su rey, Nabucodonosor. ¿Y saben lo que Nabucodonosor pensaba sobre Babilonia? Lo que él decía. Él decía así: entre todos los lugares habitados, no conozco una ciudad tan famosa como tu ciudad. El Señor, a través de uno de los siervos que andaba por el reino, uno de los esclavos, Daniel, Belsasar, le interpreta el sueño que él tiene de este árbol que anidaba a todo el mundo, donde todos se escondían, todos comían, todos bebían. Y en el sueño se anuncia que este árbol va a caer, digamos. Su frondosidad, sus raíces quedan, pero su frondosidad se acaba. Los animales huyen. Y en el mismo sueño se dice que se pierde la mente, se vuelve una locura esto. ¿Ok? Más adelante en Daniel capítulo 4 ustedes pueden ver, y lo leyeron algunos en el grupo pequeño, esto decía relación con ¿quién? Con Nabucodonosor. Con Nabucodonosor. Era él el árbol. Era él quien de repente una voz irrumpe del cielo y le dice que hasta aquí llegaste, digamos. ¿Ah? Hasta aquí llegaste. Y él pierde su salud mental. Y termina pastando, un rey tan glorioso, termina pastando con los bueyes en el campo solo. Dice que la lluvia caía y él se mojaba y él no tenía noción de sí mismo. No tenía noción de sí mismo. Luego de los 7 años se cumple el tiempo, él recupera su salud mental y cuando se recupera, él reconoce que Dios es el Altísimo. Él reconoce que Dios es quien tiene el poder de abatir y el poder de exaltar. No hay otro. Cuando Nabucodonosor tiene su sueño, dice que él busca en todos los lugares a alguien que se lo pueda interpretar. Hasta que se acuerde que hay uno, que es siervo del Dios Altísimo, y él podría darle la señal. Dice el texto que todo esto ocurrió para que todos los seres vivientes, tú y yo, sepamos y reconozcamos que hay solo un juez. Y él es el único que puede promovernos. El único. Él tiene nuestra vida en sus manos. Y lo que este salmo, vamos al salmo, y lo que este salmo pasa a indicarnos, y digo pasa porque ya hemos hablado de los primeros versículos, ¿ok? Es que nos da en el corazón del salmo, y les vamos a ver después cómo funciona esta estructura al final de día del sermón. En el corazón del salmo hay una exhortación en contra de la arrogancia. Quiero volver a leerles versículo 4 al versículo 8. Lo leeré en la traducción que yo hice, ustedes la pueden contrastar. Vamos a leer, dice: le dije a los arrogantes, no sean arrogantes, y a los impíos, no levanten sus cuernos, no levanten a lo alto sus cuernos, ni hablen con el cuello erguido. Otra voz aparece en la asamblea y da las razones. Pues, ni de afuera, no es de los caldeos, no es de los adivinos, no es de los magos, no son los hechiceros, no es este Dios que les nombré por ahí, no son ellos, no es de afuera, no es del occidente, no es del desierto, de ninguna de esas partes viene la exaltación, pues Dios es el juez. A uno abate y a otro exalta. Pues hay una copa en la mano de Jehová cuyo vino espumea lleno de mezcla y lo derrama. Ciertamente de sus heces, es la forma más linda de decir excremento, ¿cierto? De sus heces beberán y rebosarán todos los impíos de la tierra. O sea, esta copa se derrama, los impíos la beben hasta que les sale por la nariz. Esa es la figura. Esa es la figura. Vamos a punto 1, tratar de explicar el texto, así, como está. Segundo, tratar de entenderlo en una dimensión y un contexto más amplio. Este salmo, como venimos trabajando, es una canción. Es una canción que cantaba la asamblea, cantaba el pueblo de Israel, cuando se reunía en culto a Dios. Mínimo, preexílico, exílico. Por ahí lo cantaban en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, mucho antes. ¿Ok?
pero parece que todo quiere indicar que está por allí también por el tiempo de Daniel, un poquito antes también del exilio. Y estas personas, los israelitas, se juntaban y cantaban este salmo en tiempos en donde personas se levantaban de forma arrogante a mofarse de la fe, de la esperanza que ellos tenían. ¿Ok? Y este salmo fue escrito ¿para qué? Para levantar el espíritu del pueblo en tiempos en donde ellos se sentían menoscabados, en donde se sentían tristes. ¿Ok? Este salmo comienza con una declaración de compromiso de una asamblea que dice, declaramos la alabanza a ti, oh Dios, la declaramos, ¿cierto? Tu nombre está cercano, tus maravillas lo declaran. Ellos exaltaban el nombre de Dios, pensaban y se profesaban entre ellos, Dios está cerca, no está lejos cuando nos va mal. Y ellos alimentaban esa fe por medio del recuerdo de los hechos de Dios en la historia, los hechos redentivos de Dios en la historia. Para ellos esos hechos eran la liberación del pueblo de Egipto. ¿Ok? Perfecto, lo hacían así. Nosotros hemos aprendido que somos animados a hacer lo mismo, a tener los hechos redentivos de Dios en la historia como un patrón para jugar toda nuestra realidad, a decir verdad, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como para el israelita era un marco importante que Dios los hubiese liberado de Egipto, para nosotros los cristianos contemporáneos es tremendamente fundamental que entendamos que la muerte y resurrección de Cristo, su encarnación y la liberación que Él hizo por ese Redentor, allá atrás Moisés a los israelitas, a nosotros Jesucristo hoy, así como a ellos los rescató de la esclavitud de Egipto, a nosotros nos rescató del imperio de las tinieblas. Y dice el Salmo que nosotros debemos recordar eso como algo marcante en nuestra vida, como un hito. Pero no solamente eso, el versículo 2 y 3 dicen que las columnas del mundo se van a restablecer, Dios va a asumir su congregación, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los israelitas fundamentaban su esperanza y su alegría de vivir no solo en el pasado, también ellos miraban el futuro y miraban el tiempo en donde Dios iba a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ellos se alentaban mirando eso. Nosotros también. Nosotros debemos mirar hacia el futuro, mirar que Jesús un día va a volver por segunda vez, Él va a asumir el trono y Él va a juzgar. Eso debe alentar nuestro corazón. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Eso está claro, eso está ahí evidente en el Salmo, las primeras cláusulas del Salmo. Y ahora entonces, como este Salmo es como un responsorial, una polifonía en realidad con muchas voces participando, en donde la asamblea canta, en donde alguien toma el micrófono simbólicamente y habla como un profeta, habla como Dios como en un oráculo, ahora el Señor continúa, digamos, acá hablando, luego se mete un profeta y el argumento es, tenemos que abandonar la arrogancia. ¿Por qué tenemos que abandonar la arrogancia? Porque la esperanza es para aquellos que abrazan la fe. Es decir, para aquellos que abrazan la esperanza escatológica. Todos aquellos que abrazan la esperanza escatológica, ¿cuál es la esperanza escatológica? Que Jesús vendrá por segunda vez a juzgar los vivos y los muertos, ellos pueden estar tranquilos. Ellos pueden esperar tranquilos. Ellos pueden ser pacientes porque Dios irrumpirá. Pero los que no han abrazado esta esperanza escatológica tienen una advertencia. No sean arrogantes. No sean arrogantes. Y el texto se adorna de todos los recursos posibles para hacérnoslo saber. Se usan en el versículo 4 y 5, 4 nos. No, 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 ni. 4 nos. Y después, versículos 6, 7, 8, 4 razones por las cuales no debiésemos hacerlo. O sea, se nos llena de argumentos. En el corazón del Salmo, está el encabezado, está la parte del final, al medio, en el corazón, se nos dice, abandona la arrogancia. Y se nos dan las razones. Primero que nada, déjenme mostrarles en el texto lo imperativo que es esto. Dice, no sean arrogantes, a los impíos no levanten sus cuernos, en el 5, no levanten al alto sus cuernos, y después sigue, ni hablen con el cuello erguido. Énfasis. Los troncos verbales de la lengua hebrea son todos activos. Por eso que acá la traducción es en el imperativo en el español. Pero en el tronco hebreo es activo y en algunas es causativo y en otras partes es intensivo. O sea, tiene mucha fuerza. Más allá de profundizar en cada aspecto que es algo literario, lo importante es que
el mandato implica a quien oye que debe colocar todo su esfuerzo en esto. Ya les haré un paralelo bíblico respecto a este punto. Y dice, no sean arrogantes. Y aquí ocupa una figura que ya anticipamos en el primer sermón, que es la figura de los cuernos. La figura de los cuernos en la antigüedad, ¿ok?, hacía referencia al toro. ¿Ok? Porque el toro, ¿qué es lo que hace para demostrar su bravura, su poder, su energía? Él te muestra los cuernos. Él levanta la cabeza. Él aparece, él se muestra bello y él encuentra que su belleza está ahí, en su poder. Y eso es tenido como un símbolo, el símbolo de poderío. Este símbolo de poderío era ocupado en la antigüedad, en Canaán, en Mesopotamia, en el pueblo semita, esta idea de los cuernos, de forma positiva y negativa, ¿ok? Cuando se hablaba de cuernos, se hablaba de poder. Ese era el punto, ni positivo ni poder, ¿ok? Cuando se hablaba de líderes, se ocupan los textos bíblicos para hablar del poder de ellos y se ocupa la idea de los cuernos. Pero acá todo el énfasis tiene que ver con ¿qué? Con que estas personas levantan sus cuernos, que estas personas erguen el cuello, que estas personas levantan, es decir, estas personas parecen manifestar que allí está su identidad, allí está su poder, está en aquello que ostentan, está en aquel poder que ellos dicen tener o que les fue atribuido. Y eso dice el texto acá, que estas personas deben bajarlo, deben bajar la cabeza, deben bajar los niveles, deben bajar la efervescencia, deben tranquilizarse. Es importante hacerlo. Este texto dice que los impíos no deben hacerlo, es decir, estas personas que no han abrazado la fe en Dios, o sea, son personas que por defecto, ¿cierto?, ellos no quieren reconocer a Dios. Son personas que Dios está fuera de su vocabulario, es algo que está lejano, está vanido, está lejos, es algo indeseable Dios, ¿ok? Esa es una forma de arrogancia y el texto dice, baja tu arrogancia, baja tu arrogancia, baja tu arrogancia, no lo hagas. Por eso la idea del cuerno, por eso la idea de los cuernos, de los cachos, ¿ok? ¿Qué es importante? Es importante entender que entonces, que así como, y la figura apunta a qué, que así como el toro no se deja domar, ¿usted han domado un toro? ¿Ah? Así como el toro no se deja domar, ¿ok? La idea representa ese impío también, esa persona sin Dios, que no se deja domar. Que Dios aparece a su vida, que Dios se manifiesta en su vida, que Dios lo llama por distintas cosas, pero que Él dice, no me voy a doblegar, no me voy a doblegar, no me voy a doblegar. Y así muchos filósofos en el siglo XXI murieron con los zapatos puestos en su arrogancia, porque ellos decían, no hay Dios, no hay Dios. Entre ellos, Nietzsche, Sartre, Huxley, filósofos que no tenían un rechazo, que proclamaron a sus juventudes en las universidades que Dios tenía que ser olvidado. La palabra es, desde allí hasta acá, hasta nosotros también, tenemos que bajar esa arrogancia, esos cachos, esa indomabilidad tiene que caer. Y si nos da razones, es como que el texto nos invita a que reflexionemos. Y como les digo, los troncos que se están ocupando aquí verbales, que uno ocupa la palabra tronco verbal en el hebreo, pero nosotros no tenemos eso en el español, ¿ok? Que muestran de alguna forma la actitud, la fuerza que debe haber por detrás, tienen un paralelo bíblico. Y el paralelo bíblico está en unas palabras de Jesús. ¿Se recuerdan cuando Él dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha? Porque muchos lo intentan, pero no pueden. ¿Se recuerdan de ese texto? Si mi memoria no me falla, está en Lucas capítulo 13. Esforzaos, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Porque ancho es el camino de perdición. Hay un paralelismo ahí, hay una correlación entre estos dos textos. ¿Por qué? Porque interesantemente, la palabra griega que se ocupa allí para describir lo que Jesús dijo es la palabra, ese esfuércense, ¿saben qué es? Es agonizar. Agoniza. Ese es el llamado que hace Jesús. Agoniza para entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque la lucha contra la arrogancia es una lucha en el centro de nuestro corazón. La arrogancia es un motivo de vida. ¿Qué es lo que decía Nabucodonosor de la ciudad? No he visto ninguna más bella que esta. La gloria de Nabucodonosor era que los pueblos fueran a mirar cómo era linda su ciudad. Por tanto,
somos todos llamados a reflexión. Porque normalmente los seres humanos vivimos a partir de dos motivos básicos. Y el tercero, una fusión de ellos. El primero, el temor. Muchos viven por temor. Muchos viven y toman sus decisiones por miedo. ¿Son pasivos por miedo o toman decisiones por miedo? Pero otro gran porcentaje de seres humanos tomamos las decisiones por orgullo, porque queremos identificarnos con algo, porque queremos sobresalir, porque queremos diferenciarnos, porque queremos un reconocimiento, un aplauso. Y vivimos por esas cosas. Y cuando no las tenemos, nos desbaratamos. Entonces el Señor dice que ese orgullo debe ser exterminado. ¿Y cómo debe ser exterminado según el texto? Con todo nuestro empeño. En el español el imperativo, no lo hagan. En el hebreo, la idea es de la fuerza de adentro, de la entraña, del corazón, que tú debes poner todo tu empeño, debes identificar esas formas ocultas que están por debajo de la alfombra, por las cuales tú, no que te exaltes ante otras personas, ¿sabes lo que tú haces y lo que yo hago? Evito a Dios. Evitamos a Dios. Evitamos rendirle cuentas. Evitamos rendir áreas de nuestra vida. Evitamos rendir nuestro matrimonio. Evitamos rendir nuestra forma de entender nuestro mundo, nuestros sueños, nuestras finanzas. Queremos hacerlo nosotros. No queremos que nadie lo haga. Queremos ser exitosos nosotros. Queremos nosotros conseguir las cosas. Queremos que nos miren y digan que bien lo hizo. Eso está oculto en nuestros corazones. A veces no es necesario gritar. A veces no es necesario golpear la mesa. Porque estas intenciones, estos motivos, están por defecto en el corazón del ser humano. Están en tu corazón. Y tú los tienes, y yo también, que identificar. Y tenemos que matarlos. Matarlos. ¿Cómo se mata? ¿Cuál es la forma más efectiva? En el último versículo del Salmo está. Mientras tanto, vamos a la exhortación que dice que no lo hagamos. ¿Ok? No lo hagan, no lo hagan. Después dice, ¿por qué? Pues, ¿cierto? Y después, ciertamente. 4 veces, ¿ya? Esa palabra en el hebreo es quis. Pues. Y después abajo, ciertamente, o sea, redondeando todo. Primera razón, no es de afuera, de ninguna parte de afuera. No es de occidente, para este lado. No es del desierto, para el otro lado oriente. ¿Ok? No es de ahí que viene la exaltación. No viene de ninguna parte como buscaba Nabucodonosor. El argumento no es racista. Esto no es una expresión nacionalista de Israel que no viniera de Egipto. No es eso. Es simplemente que no hay que buscar en otra parte si está claro. ¿Qué está claro? Verso 2, verso 7. Dios es el juez. Eso es lo que está claro. Convéncete. Él es quien tiene todo el poder. Eso es un mensaje a tu corazón. Es un mensaje a mi corazón. Porque nosotros intentamos vivir como que Él no lo fuera. Como que nuestras acciones no pesaran. Como que en realidad vivimos y como de repente no vemos algunas consecuencias, Dios no está. Entonces, lo borramos, lo ponemos al margen. No, tenemos que tener presente, Dios es el juez. ¿Y qué hace Dios? A uno abate, a otro exalta. A cada queda claro que el juez, no hay juez sino Dios. ¿Y qué pasa? Que algunos se promueven personalmente. El versículo 4 y 5, que leímos, donde esta persona que hace, levanta el cuello, ¿cierto? No levanten el cuello. ¿Qué es eso? Es una promoción personal. Eso es, aquí estoy yo, miren mis cachos, ahí está el toro, ¿cierto? Raspando la tierra para que el torero perezca. Ahí está el toro. Esa es la arrogancia del impío. Nosotros en nuestro modo natural de ser, ¿cierto? Entonces, y nosotros buscamos promovernos, buscamos que aparecer. Normalmente, ¿qué hacemos en nuestra cultura? Después de preguntar el nombre, ¿qué haces? Es como que está, pero, y de repente ni siquiera con una mala intención, pero lo tenemos como programado. ¿Qué haces? Y estás obligado a responder, y en tu respuesta está tu fortaleza. ¿Dónde pasas tu vida? Soy abogado. Soy psicólogo clínico. ¿Ah? No, yo estudié en tal parte. ¿Ah? Y ahí ya se fue todas las pailas. Tenemos que reformular todo eso. ¿Te das cuenta? Está en el corazón, está por defecto, está por debajo. ¿Ok? Pero dice aquí el texto, ¿quién lo hace? ¿Quién promueve?
Y aquí Calvino, cuando hace un análisis de este texto, él habla de la promoción social. Dice que Dios, al final y al cabo, es quien tiene el poder de promovernos o no socialmente. Y claro, en el libro de Daniel queda claro que Nabucodonosor es promovido él socialmente por Dios. Incluso la propia visión dice que él toma al más débil y si Dios quiere lo coloca en el lugar más alto. Lo dice textual. Pero obviamente acá también hay un tema de fondo. Porque el tema de nuestra promoción social es un tema de forma acá. ¿Saben por qué? Porque en el último texto les voy a mostrar, en el último versículo, que esa gran promoción no tiene que ver con que si nosotros somos o gerentes o directores o líderes de no sé qué. Esa promoción tiene que ver con ser promovido al reino de los cielos. Esa es la gran promoción. Y esa promoción está en la mano ¿de quién? De Dios. Ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar allá. Entonces tenemos la figura de los cuernos, la figura de la exaltación, y aquí viene algo interesante, verso 8. Dice que hay una copa en la mano de Jehová, cuyo vino espumea lleno de mezcla y lo derrama. La copa es una figura del Antiguo Testamento, de la Antigüedad, que era frecuente en contextos, ¿saben de qué contextos? De juicio criminal. Cuando había un juicio criminal, se ocupaba la figura de la copa. La figura de la copa como en donde está el decreto, el juicio, la sentencia. Ahí está, era la figura de la copa. Y quiero mostrarles esta figura porque era ampliamente usada en el Antiguo Testamento. Hay muchos textos, pero quiero mostrarles solo dos porque estos nos van a traer luz sobre el contexto mayor de lo que está pasando acá. Vean por favor Jeremías 25, verso 15. Jeremías 25, verso 15 en adelante. Voy a leer, ¿ok? Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio, en burla y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, y a todos los reyes de la tierra, Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas, fíjense, a todos. Es como que estuviera el salmo impregnado acá. No viene de ninguna parte la exaltación. De ninguno de ellos depende. Dios los tiene a todos bajo su poder. Él es quien abate, Él es quien exalta. Y Él tiene un juicio. Y el juicio acá es ejemplificado ¿con qué? Hay dos símbolos. La copa y segundo, lo que hay dentro de la copa. ¿Cierto? Y fíjense ustedes cómo empieza a crecer la idea de ¿qué? De que lo que está dentro de la copa es algo fuerte. Entonces, no quiero adelantarme todavía, pero ahí están los puntos. Y me quiero saltar al verso 27, si me acompañan. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagados, ¿y qué más? Y vomitad, y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. La copa es una señal de juicio. ¿Y puede evitarse esa copa? No se puede evitar. Alguien la tiene que beber. Y cuando se bebe, destruye. Y las imágenes son fuertes. Embriagan, vomitan, caen, no se levantan. Complementemos con Isaías 51. Voy a leer desde el verso 17.
Ustedes en su casa después leen más atrás. Isaías 51, verso 17. Voy allí. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Recuerden que en Jeremías se dice que este cáliz lo va a tener que tomar todo, hasta el pueblo. Eso dice, no pueden escapar. Acá ellos ya lo bebieron, fíjense. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Ok? Verso 18. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. De todos los hijos que crió, estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos. En la red, llenos de la indagación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra, como camino, para que pasaran. Estas son las figuras que rondaban en la época del exilio y del preexilio por el pueblo de Dios. Y los profetas ocupaban estas figuras. La figura de que Dios tiene, como les digo, una copa en su mano. Y en una copa yo lo que he hecho es lo que, en este caso es el vino, ¿cierto? Pero es donde estoy juntando. Y aquí hay algo interesante que en el grupo pequeño de mi casa, digamos, los chiquillos hicieron una alusión que después yo la busqué y dieron en el clavo porque está súper bien. Y alguno de los hermanos, creo que fue Nicolás, dijo, la copa es el lugar en donde yo junto, en donde yo echo algo. ¿Ok? Entonces, y luego eso que yo junto lo derramo. Y la figura que se comentaba en el grupo era el siguiente, que Dios por muchas veces acumuló y luego derramó. Y dábamos el ejemplo de los días de Noé, donde ya llegó la maldad a un punto en donde, antropomórficamente hablando, Dios estaba hasta el cúmulo, y llega un punto en donde Él lo derrama. Llega un punto también en donde Él derrama su juicio en contra de Egipto. Dios acá en estos textos derrama su juicio en contra de su propio pueblo porque ha desobedecido el pacto, y ahora Él hace un compromiso de no hacerlo más, pero ahora hacerlo en contra de todos aquellos que actuaron en contra de su pueblo. Y es interesante porque esta figura también se va, pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y lo que encontramos en el Nuevo Testamento, claramente establecido en el libro de Apocalipsis, incluso como parte de sus profecías, las 7 copas de la ira. O sea, 7 momentos, 7 acciones de Dios en donde Él derrama su ira por el pecado que nosotros estamos acumulando, hasta que llegue un punto en donde ya Él viene, digamos, y se establece ya el juicio final. Pero estas copas de ira, como las trompetas, son preanunciaciones de un juicio más grande. Dios, a través de distintas señales, Él empieza a establecer que algo viene, algo más tremendo viene anunciando. Y todos estos juicios que están acá son anunciaciones, los que les estoy leyendo de los profetas, de algo más grande que está en el Salmo 75, que es este gran evento del gran juicio final. Por eso que acá el texto habla de que ya este juicio es peor que los anteriores. ¿Por qué? Porque el vino espumea lleno de mezcla. Y esta idea en la antigüedad es cuando, piensen todo que es un proceso de artesanía, en donde está preparando la pócima, por decirlo así, el granjero, el artesano, y él está echando todos los elementos para que este vino sea rápido y sea fulminante. Esa es la idea que está por detrás del texto. Es un juicio y la persona que lo bebe es completamente devastada y destruida. Esa es la idea que está acá. Y quiero mostrarles Apocalipsis 18, porque cuando dice el texto, ciertamente de sus heces beberán y rebosarán todos los impíos de la tierra, acá entonces se empieza a cerrar una idea que es tremenda. Al principio les leí yo la idea de Babilonia, ¿cierto? ¿Se recuerdan? La gran ciudad que es juzgada por Dios, que era realmente un ícono de la antigüedad,
ese mismo icono se transporta en la Biblia y en el Nuevo Testamento es también, en el Apocalipsis se habla de la Gran Babilonia. Y en el capítulo 18, véanlo por favor, se habla también de la Gran Babilonia. ¿Ok? Vamos a leer 18:6. ¿Qué es lo que dice? Dadle a ella como ella os ha dado. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ella? Babilonia. Dadle a ella como ella os ha dado. Entonces la figura de Babilonia es, como en la antigüedad era la gran ciudad del pueblo sin Dios, donde se ofrecían los sacrificios a un Dios distinto, en donde había un emperador que no honraba al Dios de los cielos, esa gran ciudad. Hoy día, en el Apocalipsis, ¿cómo se ocupa la idea de Babilonia? El gran mundo, la gran sociedad unida, ¿ok? Sin Dios. Eso es la Gran Babilonia. Es el mundo, es toda la sociedad unida bajo un liderazgo que no es el propio Dios, una sociedad, una ciudad que se exalta a sí misma. Es nuestro mundo globalizado, es eso. Y ahora entonces vamos caminando hacia los últimos episodios que van a ocurrir en la historia de la humanidad y dice, dadle a ella como ella os ha dado. ¿Qué hace la ciudad sin Dios en la historia? ¿A quién persigue? A la iglesia. Eso dice en Apocalipsis 12, persigue a la iglesia. Entonces, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, o sea, Babilonia nos quiso embriagar. Babilonia nos quiso seducir. Y en el capítulo ustedes van a ver que Babilonia nos tocó música. Babilonia nos quiso encantar con sus perfumes. Nos quiso cautivar con las cosas que vendía, con su arte, con su música. Todo eso está ahí. Ella nos quiso embriagar. Ahora, ¿qué tienen que hacer con ella? Prepararle a ella el doble. El doble. El juicio de Dios. Todas sus especias, todo el furor, todo el vino que está la pócima es tan fuerte que reburbuja, que espuma. ¿Y ahora en qué pasa con ellos? Ahora las personas sin Dios lo beben hasta quedar saturados. Hasta quedar saturados. Cuando esta imagen era contemplada por todo el pueblo de Israel, y aquí tenemos que retomar la estructura del Salmo porque es donde se pone entretenido esto. Recuerden que la estructura del Salmo en el primer versículo quien habla es la asamblea. Y ahora pasamos al último versículo. Y el último versículo es el versículo 9 y 10. Y fíjense lo que dice. Pero yo lo declararé para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Sigue hablando Dios acá? No es Dios, ¿cierto? Probablemente en esta primera parte podría haber sido un dirigente, podría haber sido, ¿sí? Porque está en primera persona singular. Pero yo lo declararé para siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y dice, y todo cuerno de los impíos quebraré, pero los cuernos del justo serán exaltados. Voy a partir del final de esta parte del versículo para el comienzo del 9 para englobarlo y cerrar. Hay una esperanza que acá está encapsulada en el Salmo y que ahora toma una forma mesiánica, que hasta ese momento no estaba clara. Dice la última parte, pero los cuernos del justo serán exaltados. O sea, el poder del justo será exaltado. ¿Qué es lo que dice Hechos? Voy a leer primero Mateo 13. Mateo 13 dice así, 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿De dónde viene este poder de esta persona? En el libro de Hechos dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Hechos 10:39. Somos testigos de todo lo que hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. ¿Eso hicieron quiénes? Los impíos. ¿Quién hizo también el reino de las tinieblas? ¿Qué hicieron con Jesús? Le hicieron beber de la copa de ellos, su traición, su venganza. Y Dios también, ¿qué le dio de beber a Jesús? Su propia ira. ¿Para qué? Para que nosotros no la bebamos. Porque alguien tiene que beberla. La bebe Él. ¿Y qué hicieron? Lo colgaron en un madero. ¿Y qué hizo Dios después? Porque Jesús triunfó.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto, ¿por quién? Por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren, recibirán el perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es el nombre que se enaltece? ¿Cuál es el nombre que está cercano? Es el de Jesús. En él fue derramada la ira de Dios. En él fue derramada todas las especies, todo el furor de la ira que Dios también va a derramar al final. Pero aquellos que lo beban en él antes serán salvos, serán perdonados, serán tenidos como limpios, porque él ya lo hizo. Él se tornó el juez porque él cargó, porque él vivió rectamente, porque él fue justificado delante de Dios como el gran justo. Y a él se le da todo el poder. Eso es lo que está vaticinando el Salmo. El Salmo dice que el cuerno del justo, el poder de Jesús, será exaltado. Él fue abatido hasta la muerte. Él fue sepultado hasta la muerte. Él fue expuesto, fue ridicularizado, fue azotado. No le tuvieron por lindo, fue desechado entre los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros, porque todos somos impíos. Esos impíos no están allá afuera, somos nosotros. Nosotros somos los orgullosos. Y Jesús vino y se hizo humilde entre nosotros. Y Él cargó la cruz para que nosotros no recibamos en ese gran día el gran juicio de Dios. Y ante ese amor, todas las barbaridades que veamos en este mundo, todo el oprobio que nos puedan dar las personas sin Dios, es como nada. Porque hemos sido reservados para la gloria eterna en la esperanza de Jesucristo. Y es por eso, y ellos viendo de forma más oscura que nosotros, 600, 700 años antes de Cristo, esta gente se reunía y cantaba con la esperanza de que un día Dios iría a juzgar y de que alguien iría a rescatar. No sabían cómo Dios lo iba a hacer, no sabían bien quién iba a hacer, no entendían del caballo blanco, de las 7 copas de la ira, no entendían nada de eso. Solo entendían que Dios iba a aparecer, que Dios asumiría la asamblea, que Dios traería un nuevo orden a todo el caos cósmico que nuestros pecados en los cuales han derivado. Pero ellos lo miraban y ¿saben qué hicieron ellos? Y aquí está la aplicación para nuestras vidas. Ellos se comprometieron con este relato. Por eso que ellos dicen, y voy al principio del verso 9, pero yo lo declararé para siempre. Yo lo voy a contar para siempre. Yo voy a contar la historia para siempre. Delante de toda la gente, delante de todas las personas, no me avergonzaré. Yo declararé para siempre, ¿qué cosas? Las obras maravillosas de Dios. En la estructura hebrea existe algo que se llama quiasmo. Y en el quiasmo, tú colocas en el corazón el llamado principal y arriba y abajo terminas de lo mismo. Este salmo es un quiasmo, porque empieza, declararé las alabanzas de Dios. Su nombre está cercano. ¿Cómo termina el salmo? Declararemos las alabanzas a Dios. ¿Y qué está al medio? Abandono la arrogancia. Mientras yo abandono la arrogancia, me uno a este relato ¿de quién? Del Jesús encarnado, que fue humillado y que fue exaltado por Dios. Es el gran juez justo en el cual mi vida reposa. Ese es mi relato, ese me marca, ese me define. Abandono cualquier arrogancia de aparecer por mí mismo, de que la gente me conozca por la gente, por las cosas que tengo, que puedo lograr, por mi familia, por lo que sea que la gente pueda valorar. No me importa, lo que me identifica, lo que me da valor, es este relato, el relato de Jesús muriendo por mis pecados. Y me opongo ¿ante qué? Ante todo sentido de arrogancia, porque dice el texto, y todo cuerno de los impíos quebraré. Este salmo no es una declaración de guerra en contra de los impíos, es una declaración de guerra en contra del relato. Porque los cuernos de los impíos quebraré. Es decir, las manifestaciones de arrogancia es cuando alguien se aparece a tu vida y se hace valer por tantas cosas. Y tú dices, no, ese no es el relato, ese no es mi camino, eso no me identifica, eso no es para mi vida. Yo tengo otro sentido, yo vengo de otra parte, yo voy a otro lugar. Yo ya viví en Egipto, yo ya fui liberado, yo ahora voy a Canaán. No me identifican más estas cosas. Es el llamado de este salmo a que nos levantemos, a que dejemos atrás el dolor del oprobio.
el dolor de gente que nos pudo haber atacado, haber hecho la vida infeliz, que nos habló mal por nuestra fe, que nos ninguneó, tantas cosas. El pueblo aquí se reunía, se levantaba y se comprometía. Nosotros somos llamados, como la asamblea puntual de Dios en este lugar, a empezar a ensayar para el gran día, ensayar que nosotros nos gloriamos en la cruz de Jesús. Y que eso es lo que nos define. Hay muchas batallas que damos todos los días. Hay muchas dificultades que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Trabajo, familia, tantas cosas que nos quitan el sueño, que nos quitan la atención. Nuestros días se nos pasan de largo. Lo que debe darte el ánimo, lo que debe rejuvenecerte es esta esperanza. Tú tienes que arrodillarte en la noche. Tienes que arrodillarte en la mañana solo, con tu señora, con tus hijos. Decirle, Señor, llena nuestro corazón. Danos humildad. Permíteme reconocerte en todos mis caminos. En todos mis caminos. En el grupo pequeño se daba la tarea de leer el Salmo 101, si no me equivoco. En donde David hace una promesa de vivir rectamente. Hubo una gran pelea en mi grupo pequeño. Porque algunos decían, David es un tipo hipócrita. Es un orgulloso. Porque él dice que iba a hacer tantas cosas y después tú ves su vida y no hizo nada. Así que David es un gallo reprensible porque este salmo en realidad es una muestra de orgullo porque él no consiguió nada de lo que se propuso. Otros decían, no, pero acá David igual está mostrando sus intenciones independientemente que no las haya cumplido. Así que algunos lo defendían y otros lo atacaban. Tú te preguntas tal vez, yo me pregunto, ¿haré promesas a Dios? ¿Seré capaz de cumplirlas? ¿Y sabes qué? No es el punto. El punto es la disposición del corazón. Tal vez a los ojos de los hombres haya fallado. Tal vez a nuestros ojos David falló, porque David tuvo una y otra mujer. Tal vez a nuestros ojos David falló porque fue un asesino. Tal vez para nosotros David no fue un gran hombre porque él perdió el reino y dejó la embarrada después en la historia. Pero a los ojos de Dios era un hombre fiel. Es la gracia. Es la gracia que se recibe porque él no era el Salvador, era Jesús. Y tal vez tú en tu vida, tú juzgas a mucha gente por caer y miras que son medios cristianos, más o menos nomás, y tú te tienes como un superhombre, una supermujer. O al contrario, tal vez te ves tremendamente débil, no eres capaz de nada. Tienes que vivir de la gracia. Ese es el camino de la humildad. El camino de la arrogancia es el yo puedo. Yo lo haré con mis fuerzas. Yo seré intachable. Yo no les fallaré a nadie. Si fuera por ese camino, yo no sería pastor. Porque si esto consistiera en que ustedes me vienen a mí y aprendan de mí que yo soy perfecto, estamos súper jodidos. Estamos súper jodidos. Y así como no consiste en eso conmigo, no consiste tampoco con ustedes. Se trata de que vean a Jesús. Él es a quien Dios exalta. Y ese Dios y ese Jesús debe ser levantado en tu vida. Porque así como la serpiente fue levantada en el desierto y todos aquellos que miraron fueron sanados, Jesús debe ser levantado en tu corazón para que tú seas sano de todos tus pecados y todos tus vicios y todas tus idolatrías. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que ella nos edifique y que aprendamos junto a Jesús, nuestro gran Dios, Rey y Maestro, compañero, hermano, que dio su vida por nosotros, el camino de la humildad. Que sigamos sus pisadas y que juntos como hermanos aprendamos a perdonarnos y a vivificarnos en la esperanza que tenemos de que tú un día volverás por nosotros para enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Danos fe, danos también, Señor, la misericordia, la gracia que necesitamos para mirar a nuestros amigos, compañeros, a este mundo, sin ti. Recordar que no éramos mejores, que éramos iguales y que ellos te necesitan como nosotros también te necesitamos. Que tu palabra vaya y corra por medio de nosotros hacia ellos. En el nombre de Jesús. Amén.